Poné No, la cámara, Diego. Poné Estás la con el cámara. video apagado, Diego, todavía. para ver. Ahí Ahí estoy, Ahí está. te pará. vemos perfecto. Ahí está. Ahí no, pero se me... Ahí está, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí sí. A ver, espera que me parece que voy a... Acá. Tranquilo. ¿Queda bien? Ahí está bien, ¿no? Sí. Sí, Sí, se estamos ve muy perfectos. bien. Bueno, vamos a comenzar en punto y tenemos 45 minutos para charlar con Diego. Diego nos va a hacer la presentación de un libro de nuestro querido Murray Rothbard. Diego, aparte de eso, es un colaborador permanente, un lector asiduo de nuestro fondo editorial y, bueno, hemos publicado varios libros de Giacomini, pero al mismo tiempo, en particular, yo sé que es un autor que a Diego le gusta mucho, profundiza y analiza permanentemente los materiales que publicamos periódicamente. Este libro acaba de salir en España y lo tenemos para distribuir a partir de la semana próxima. Y cuando Es más, te estoy Diego... haciendo un comentario para la contratapa, lo tengo terminado acá mismo. Perfecto, te agradezco mucho. Pues sabés que cuando le comenté a Diego la posibilidad que teníamos de tener en esta fecha este libro, me dijo, dámelo, ya mismo yo lo presento, ¿no es cierto? Sí. Y este libro es de Murray Rothbard, se llama El misterio de la banca. Bueno, te dejo, Diego, arranca nomás con tu visión sobre la lectura esta que hiciste del libro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodolfo, por la introducción. Muchas gracias, ExpoEFI, por la invitación. Nuevamente estamos trabajando juntos, aunque sea esta vez en prisión domiciliaria. Tengo el agrado de presentar, al igual que el año pasado, un nuevo libro de Murray Rothbard, El misterio de la banca. Este libro de Murray Rothbard es un libro realmente fabuloso, en un campo intelectual en el cual Murray Rothbard ha hecho muchos trabajos. De hecho, les voy a contar, para mí es tal vez el libro más importante de Murray Rothbard en el campo monetario, donde tiene tres grandes trabajos. El misterio de la banca, que es este que estoy comentando o voy a comentar, en defensa de un dólar 100% oro, el caso contra el Banco Central y un libro glorioso, muy chiquito, de muy fácil lectura, que también lo tiene Rodolfo, que se llama ¿Qué le hizo el gobierno a nuestro dinero? Estas cuatro obras son los pilares del trabajo intelectual de Murray Rothbard en el campo monetario, bancario y financiero. Y este libro, desde mi punto de vista, es el más importante de los cuatro. Primero, lo voy a ubicar. ¿Quién es Murray Rothbard? Les cuento. Von Mises, el autor del gran tratado filosófico, político, económico, llamado La acción humana, de la escuela austríaca, es el maestro de Murray Rothbard. De hecho, tuvo una primera generación de discípulos en Europa, que fue, el principal exponente es von Hayek. Después, cuando von Mises, después de la guerra, se muda a Estados Unidos, tuvo un gran discípulo, y ese discípulo fue Murray Rothbard. Murray Rothbard es un autor realmente muy, muy disruptivo, por eso su presencia en journals es escasa. Su presencia en conferencias o como profesor titular en universidades más allá de Las Vegas también es menor a lo que su gran intelecto y sobre todo su gran obra académica a uno le haría pensar que debería haber tenido lugar. ¿Por qué? Porque realmente él siempre ha sido muy disruptivo a la hora de escribir, pensar. Y este libro es un ejemplo en ese sentido.
A ver, este libro, El misterio de la banca, lo que hace es poner al desnudo la asociación inmoral y la complicidad solidaria que ha habido a lo largo de toda la historia y cada vez en forma más pronunciada entre los políticos, los burócratas del Estado y los banqueros y los financieros. ¿Ok? Este es un libro que, a mi juicio de valor, lo deberían conocer de punta a punta todos los CEOs, todos los CFOs, todos los directores y todos los empleados del sistema bancario. Es un libro que deberían conocerlo todos los banqueros, o sea, los dueños, los accionistas de los bancos. Más aún, debería darse este libro, con los anteriores 3 que nombré, en las universidades. Debería ser un libro base en la materia dinero, crédito y banco. Y debería ser, junto a los otros 3 libros, también conocidos por todos los profesionales economistas y sobre todo por los profesionales economistas especializados en moneda. Y por añadidura, tendría que ser conocido por todos los presidentes y directores de los bancos centrales que manejan la cantidad de dinero en forma discrecional, monopólica, a lo largo y lo ancho de todo el mundo. Un dinero que en todo el mundo es dinero fiduciario, o sea, dinero papel sin respaldo, y que además controla monopolísticamente la creación de dinero secundario, la creación de dinero bancario vía intermediación financiera y actividad del crédito. A ver, ¿qué pone de manifiesto este libro? ¿Por qué? ¿Y cómo es que se transforma en una gran crítica al sistema monetario y financiero? Obviamente es una crítica desde las 2 esferas, desde el lado moral y ético y desde el lado utilitarista. O sea, el sistema monetario, bancario y financiero que está esparcido en todo el mundo hoy en día es inmoral y carece de ética, y voy a explicar por qué, porque Rothbard lo explica muy bien, contra la propiedad privada y contra las ideas de la libertad. Y por el otro lado, desde un enfoque utilitarista, este sistema financiero, lo muestra muy bien Rothbard, es el causante de todos los procesos inflacionarios que acechan a la civilización hace siglos. Y a su vez es el origen de todas las burbujas que inexorablemente, como bien marca la teoría del ciclo económico austríaco, son los causantes de las inexorables recesiones deflacionarias que siguen a las burbujas. Si no, señores, el 2020 es esto. Lehman 2008 fue esto. La crisis del 2002 fue esto. El no me acuerdo de qué día de la semana fue, Black Monday, el Black Monday de finales de la última parte de los 80 también fue esto. Entonces, y la crisis del 29 también fue esto. Y de hecho, Murray Rothbard presenta casos en el siglo XIX en Estados Unidos, en el siglo XIX en Inglaterra, en el siglo XVIII, que tienen el mismo origen. El manejo artificial
de la cantidad de dinero, multiplicar el dinero en forma artificial sin respaldo. Pero esto que estoy explicando en este libro, él lo explica muy ordenadamente. Primero, Murray Rothbard empieza por el origen del dinero en este libro. El origen del dinero lo explica basándose en el libro Principios de Economía Política de 1871 de Karl Menger, que en su capítulo 8 habla de la teoría del dinero, basándose en Menger y también después en Mises. Él explica que el dinero es un invento privado. El dinero no lo inventó nadie. No hubo ningún funcionario que lo inventó. Es más, no se sabe cuándo apareció, pero sí se conoce cómo surgió. El dinero, repito, surge de la acción humana. ¿Qué es la acción humana? La acción humana somos nosotros, cientos, miles, millones de personas interactuando unos con otros en forma voluntaria, descubriendo medios para alcanzar determinados fines. Previo a la existencia del dinero había trueque. En el trueque, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos un bien que teníamos por un bien que necesitábamos para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. O sea, teníamos hambre y bueno, si yo cosía medias, cambiaba medias por pan al panadero. Bueno, ¿qué implicó la aparición del dinero? Miren cuánto habrá tardado el ser humano en darse cuenta de esto. Implicó que el ser humano se diera cuenta que le convenía cambiar más por dinero, que era un bien que no lo necesitaba inmediatamente, que no iba a satisfacer su necesidad inmediata, se dio cuenta que le convenía más eso que cambiarlo por un bien que sí le iba a satisfacer su necesidad inmediata. Entonces, ahí aparece el dinero y divide la operación en trueque en dos. Y acá empieza, ¿por qué dije que también se basa en von Mises y en Menger? Porque explica muy bien Rothbard que el dinero, el bien que es escogido por dinero, para poder ser escogido por dinero, de ahí mi escepticismo con respecto al Bitcoin como dinero, el teorema de regresión monetaria de von Mises explica que un bien para ser escogido como dinero, primero, antes debería haber cumplido una función que le sirviera al ser humano. Entonces el ser humano a ese bien le daba valor. Así es como el primer dinero fue el ganado. Fue las vacas, las ovejas, las cabras. ¿Y por qué las vacas, las ovejas y las cabras? Porque la principal característica que tiene que tener el dinero como tal es que sea el bien más demandado en toda la economía por todos nosotros. Si no es el bien más demandado en toda la economía por todos nosotros, no se puede urgir como dinero. Miren qué importante y qué relacionado con la realidad argentina. ¿El peso puede ser dinero? Jamás. Si nadie lo quiere. Estoy diciendo que el dinero tiene que ser el bien más demandado y en Argentina nadie quiere peso. El peso jamás va a ser dinero. En Argentina, siendo utilizado como reserva de valor. Entonces, ¿qué sucede? En esta acción humana, el ganado era dinero, ¿por qué? Porque tenía ciertas cualidades que Murray Rothbard las explica. El dinero tiene que ser transportable, claro, y los pueblos nómades iban caminando y el ganado se transporta solo, va caminando. O sea, tenía esa cualidad. Después, además de ser el dinero el bien más demandado porque la gente comía. Después, el dinero tiene que ser
fácil de mantener, no se tiene que degradar. Bueno, los pueblos eran nómades. Vos dejaba la vaca, dejaba la oveja, dejaba la cabra, comía sola, se mantenía. Y después tenía que ser divisible. Bueno, había unidades de ganado y eso facilitaba los intercambios. El ser humano fue avanzando y dejó de ser nómade y se asentó, empezó a formar pueblos y a hacer vida sedentaria y aparecieron los artesanos. Entonces, estas cualidades que tiene que tener el dinero, el ganado dejó de tenerlas, porque el ganado, a ver, ocupaba lugar, había que darle de comer y ya molestaba en el medio de una ciudad, de un pueblo. Bueno, y espontáneamente el ser humano eligió el metal, principalmente el oro y en menor medida el plata como dinero. Y fue una elección espontánea. Y fue un invento privado. Los privados acuñaban el dinero. A ver, ¿y por qué el oro era lo más demandado? ¿Por qué la plata era lo más demandado? Porque el oro y la plata tienen usos artesanales, usos industriales. O sea, se hacían armas, se hacían utensilios, se hacían adornos con los metales. De ahí que el ser humano le daba previamente ya valor. Bueno, escogimos el oro y la plata, que además es durable, es divisible. Un invento privado. Ahora bien, los políticos, y acá voy a citar una frase de Rothschild, familia banquera por excelencia, que algunos dicen que nunca lo dijo, y si no lo dijo no me interesa. La frase, ¿por qué no me interesa? Porque lo que quiero transmitir es el mensaje de la frase. El mensaje de la frase es muy claro y contundente. Dice, dame el poder de manejar la cantidad de dinero y no me interesa quién haga las leyes. ¿Por qué menciono esto? Porque los políticos se dieron cuenta que si, y esto estoy hablando desde Egipto, que si avanzaban sobre el dinero, iban a tener más poder que avanzando sobre cualquier otra cosa. Y entonces acá, ¿qué sucedía? El sector privado se fue perfeccionando porque, a ver, se intercambiaban los pedacitos, llamémoslo mal y pronto, pedacitos de oro, de plata, y después, como los herreros con el calor los sabían fundir y dividir en pequeñas porciones, hicieron porciones más chiquitas, para que sea más divisible y de mejor intercambio. Y después le pusieron peso, porque lo que cuenta es el peso en metal. Y le pusieron un sello que decía, bueno, esto tiene tantas onzas, 10 onzas. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los políticos? Primer paso, avancemos sobre el dinero. Y claro, como el dinero se va gastando, esto lo explica muy bien Rothbard, dijeron, bueno, esa moneda ya no tiene 10 onzas. Yo me voy a ocupar de que tenga 10 onzas. Y sacaron leyes, decretos, reglamentos, obligándole a todo el mundo a llevarle todas las monedas, en el ejemplo que di, de 10 onzas, que ellos las iban a revisar, pesar, las iban a acuñar de vuelta para devolverle monedas que en realidad sí pesaran 10 onzas. Obviamente, y la garantía iba a ser que en cada una de esas monedas tuviera el sello del rey. ¿Qué hicieron los reyes? Ahí apareció el señoreaje, que llevó al impuesto inflacionario. Los reyes recibían las monedas de 10 onzas, que capaz tal vez tenían 9, le sacaban 4 o 3, mezclaban con otro metal y devolvían la moneda de 10 onzas, pero con 6 onzas de oro. ¿Y esto qué les permitía? Multiplicar las monedas, hacer más monedas. Y con ese señoreaje, con esas monedas pagaban sus gastos, lo de la corte, las cruzadas, las guerras. Y así empieza el primer señoreaje, el primer impuesto inflacionario, la primera estafa, el primer fraude. Ahora bien, también en la esfera privada aparece el banco.
El banco también es una actividad privada. ¿Qué surge acá? Los banqueros, ¿qué hacían? Primero recibían depósitos en guarda. ¿Qué son los depósitos en guarda? Los depósitos en caja de ahorro, en cuenta corriente. Depósitos a la vista. Nosotros tenemos libre disponibilidad de los depósitos a la vista. O sea, si quiero mi plata, porque es mía, siguió siendo mía siempre, y el reflejo es que está siempre a mi disposición, la tengo que ir a buscar y la plata tiene que estar. La única manera de que la plata esté, ¿cuál es? Que mi plata, que es propiedad mía, nadie me la toque. Ok, perfecto. ¿Qué sucedió? Los burócratas del Estado, que siempre estuvieron para proteger la propiedad privada, le dieron una prebenda a los banqueros. Le dijeron, mira, con los depósitos en guarda, caja corriente, caja de ahorro y cuenta corriente, yo te voy a dar la excepción que vos no la tenés que guardar. Vos vas a tener que guardar un cachito nada más. Y ahí aparece el sistema de encaje fraccionario. Ahí aparece el requisito mínimo de liquidez, el encaje. Entonces dice, mira, vos tenés que guardar una pequeña porción del depósito en guarda. Te le voy a decir yo qué porción. 20, 30, 10%, no interesa. Y con el resto, que es dinero de Diego Giacomini, que te lo depositó en guarda, vos vas a poder avanzar legalmente, porque la ley la saco yo desde el Estado, sobre la propiedad privada de Diego Giacomini. Y vas a poder hacer negocios con la plata de Diego Giacomini. Vas a poder ganar dinero con la plata de Diego Giacomini. Si la plata de Diego Giacomini, y entonces la vas a prestar y vas a ganar dinero con la plata de Diego Giacomini. Ahora bien, esta prebenda te la doy siempre y cuando parte del botín de lo que ganes con la plata ajena de Diego Giacomini y de Rodolfo Distel, que también te puso depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente, parte de eso me lo das a mí en préstamo para financiar cruzadas, guerras, a la corona y a la corte. Nada más parecido que los bontes, los globales, las LELIC, las LEVAC y todo activo financiero contra el Estado que el sector bancario tiene su activo lleno hasta acá arriba. Acá y en el mundo también. Entonces, ¿por qué digo que es inmoral? Es inmoral la creación primaria del dinero, lo explica Rothbard, a través del dinero fiduciario, ¿no? Que se expande sin ningún respaldo, sin ese respaldo en oro y plata, que es el dinero que eligió la gente. Y además es inmoral porque avanzan sobre nuestra propiedad privada. Perfecto. Ahora bien, ¿esto qué hace? Esto hace que el dinero se multiplique exponencialmente. Y en este libro, El misterio de la banca, Murray Rothbard te deja constancia de cuánto fue multiplicado el dinero a lo largo de la historia del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, en Inglaterra y Estados Unidos principalmente. O casualidad, esa multiplicación del dinero es la que genera los auges artificiales de nivel de actividad, que genera las burbujas artificiales en los cuales los activos financieros crecen exponencialmente. Miren el Dow Jones, miren el S&P 500, miren el Nasdaq, miren el FTSE de Inglaterra, el DAX, el Nikkei de Japón, después de cada quantitative easing hoy en día, después de que cada vez los bancos centrales salen a expandir la cantidad de dinero, lo que pasa es que esta fiesta
como muy bien explica Rothbard en este libro, tarde o temprano se tiene que pagar. Y se paga con crisis deflacionarias, en los cuales implosiona la cantidad de dinero, implosiona los activos financieros, el nivel de actividad económica se hace añicos y en consecuencia todas la pasamos muy mal. Paradójicamente, que no tiene nada que ver con Murray Rothbard, todas estas crisis son las que los socialistas y comunistas, desde Marx y Engels, dicen que son las crisis del capitalismo. Pero no son las crisis del capitalismo. Estas crisis existen desde que los estados y los burócratas del Estado empezaron a multiplicar dinero en forma artificial sin respaldo, ya sea dinero físico, ya sea dinero en asociación inmoral o complicidad solidaria con el sistema bancario. Hoy en día, en el mundo, de cada 100 dólares, solamente 10 dólares son físicos. ¿Ok? Entonces, esta multiplicación del dinero vía multiplicador monetario, vía creación de depósitos, vía creación de crédito artificial sin respaldo de ahorro, como explica Murray Rothbard, es el gran ocasionador de todos estos problemas que, paradójicamente, de la mano de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la mano de los principales bancos centrales del mundo, que en las últimas décadas, especialmente en el siglo XXI, han actuado coordinadamente, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Canadá, Banco de Australia, han actuado mancomunadamente y cada vez nos llevan a un socialismo global mayor. ¿Por qué? Porque cada vez, luego de cada crisis y luego de tener que emitir cada vez más bajo este sistema que tanto critica Murray Rothbard y que muestra que funciona de esta manera, en este libro, las regulaciones del sistema bancario sobre los bancos y sobre el sistema financiero son cada vez mayores, avanzando cada vez más sobre el sector privado, avanzando cada vez más sobre el sector bancario y sobre las libertades individuales. Pero ¿dónde se ve que actúan en forma coordinada dentro de la asociación inmoral y la complicidad solidaria, sector bancario, políticos, gobierno y burócratas de los bancos centrales? No hay sector en la economía mundial más regulado por los estados que el sector bancario y el sector financiero. A ver, por ejemplo, si ustedes a los laboratorios en el universo médico les dieran el poder y les dejaran hablar con total libertad de qué piensan del Ministerio de Salud y del ANMAT, los laboratorios, si pudieran, los harían desaparecer. Ahora bien, los principales sostenedores de los bancos centrales son los banqueros y el sistema bancario. O sea, no hay en ningún otro lugar donde el regulado defienda tanto a capa y espada al regulador como en el sistema monetario, bancario y financiero, lo cual pone en evidencia que son socios inmorales. Cómplices solidarios. ¿Cómplices solidarios en qué negocio? En un negocio contra el sector privado. ¿Por qué? Porque este dinero, como explica Rothbard en este libro, este dinero fiduciario sin respaldo, más este dinero bancario, son mecanismos inflacionarios que lo único que hacen, o principalmente hacen, es redistribuir ingresos desde el sector privado, desde las empresas,
hacia el Estado y hacia los burócratas del Estado. Y los vehículos son dos. El impuesto inflacionario, que es el peor impuesto, no solamente porque no se instruye mediante leyes votadas por nuestros representantes, pero porque no se puede evadir ni eludir. Yo un impuesto, ganancias, IVA, me la puedo jugar y puedo evadir, puedo eludir si encuentro algún resquicio, pero el impuesto inflacionario no. Es el arma predilecta por los políticos. Y es mentira que la inflación desapareció en el mundo. Entre 1993 y 2018, los últimos 25 años, la inflación acumula 200% anual en los 25 años punta a punta en el mundo. Cuando yo miro esa relación en Asia y en el Pacífico, es 230%. Cuando lo miro en Latinoamérica, se acerca a 300%. Y en África, es 420% en los últimos 25 años. Es mentira que la inflación desapareció. Y nos venden que desapareció. ¿Cómo va a desaparecer si el inflation targeting, ese invento neo-keynesiano atroz, dice, nuestra meta es que haya 3% de inflación por año, porque nos parece adecuado y poquito. Y en los países emergentes, 5%. Señores, están asegurando un piso mínimo de impuesto inflacionario, un piso mínimo de redistribución de ingresos del sector privado, del sector público y a los burócratas del Estado. A ver, redondeo. Esto es muy interesante, porque acá Rothbard en el libro muestra el caso inglés. El caso inglés, y lo muestra en paralelo con el caso escocés, del siglo XVIII y siglo XIX. El caso escocés, desde 1727 hasta 1845, que a Escocia lo obligan a instaurar la ley de Peel que puso Inglaterra, es fabulosa. Dos universos en la misma isla, la isla de Gran Bretaña. Lo muestra Rothbard. En Inglaterra teníamos el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra de capital privado, pero en asociación inmoral y complicidad solidaria con los burócratas del Estado inglés. De hecho, había creado la crisis de la empresa que comerciaba esclavos con el tercer mundo, o sea, con América. ¿Qué sucedía? El Banco de Inglaterra le daba dinero inventado a los políticos para que capitalizaran la empresa e hicieran negocios, crearon una burbuja accionaria atroz que terminó en una crisis de boom and bust, como puede ser Lehman 2008, pero más chiquito a escala, y ya vamos a ver por qué, porque lo explica Rothbard. A ver, el punto es que Inglaterra, con dinero fiduciario, sin respaldo, o con respaldo a medias, y con creación de crédito artificial mediante intermediación financiera, en el siglo XVIII y el siglo XIX tuvo inflación y crisis de boom and bust, con el Banco de Inglaterra regulando el sistema bancario. En el norte de la isla estaba Escocia. Tenía organización monetaria libre. Organización monetaria libre es sin banco central. Sin banco central emitiendo dinero fiduciario y sin banco central regulando. Y respetando el respaldo. ¿Saben qué pasaba? En los condados del norte de Inglaterra aceptaban y querían la moneda escocesa, porque la moneda escocesa no se depreciaba. ¿Saben qué pasaba? En Escocia no entraba una libra esterlina de Inglaterra porque se depreciaba. ¿Qué sucedía? La regulación británica, para poner un banco que pudiera emitir
establecía como máximo 6 accionistas. En Escocia no había regulación. En Escocia podía haber todos los accionistas que quisieran. Entonces, la capitalización era mayor, el respaldo era mayor, en metálico. Encima no creaban dinero artificial, con lo cual, ¿qué pasaba? La gente tenía, al no haber dinero artificial, la gente creía en la moneda se demandaba, no se depreciaba, no había inflación, no había crisis de auges, burbujas seguidas de deflaciones deflacionarias. En Inglaterra sí. ¿Qué pasa? Los ingleses con la ley de Peel tratan de subsanar esto en 1844. ¿Cuál es el problema de la ley de Peel? La ley de Peel, a partir de 1844, dice, miren, todo el dinero físico, toda libra esterlina que haya a partir de ahora, tiene que estar backupeada con oro y plata. Perfecto. Pero se olvidan de los depósitos. No se dan cuenta que los depósitos son oferta monetaria también. Y esos no les exigían ningún respaldo. Y entonces permiten la multiplicación, que siga la multiplicación del dinero sin respaldo. Muy interesante. Los ingleses ponen la ley de Peel en Inglaterra en 1844, lo explica muy bien Rothbard. Y en 1845 van al norte, se presentan en Edimburgo y dicen, no, por el bien del Reino Unido, la Unión, ustedes también tienen que seguir la ley de Peel. Ok. Para convencer a los escoceses que no querían saber nada de la ley de Peel, dicen, si ustedes adoptan la ley de Peel, yo voy a prohibir que entren más players al mercado bancario escocés. No va a haber más competencia en el mercado bancario escocés. Que en el mercado bancario escocés no estaba regulado, podían entrar todos los que quisieran hasta el momento. Bueno, asegurándole el monopolio a los banqueros escoceses que hasta ahí no lo tenían, los compran. Y aparece la asociación inmoral y la complicidad solidaria de vuelta, esta vez en Escocia. Y desde ahí Escocia adopta la ley de Peel, que termina generando, también en Escocia, así como en Inglaterra, periodos inflacionarios, burbujas artificiales, boom económicos, que más temprano que tarde, terminan transformándose en crisis de boom and bust. En estas crisis de boom and bust hay corridas bancarias. Y cuando hay corridas bancarias, ¿qué hace el gobierno? Estafa. ¿Qué quiero decir estafa? Decreta la inconvertibilidad en oro y plata de los depósitos y de los papeles de dinero físico también. Y acá Murray Rothbard muestra que esto es así. También del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Desde 1791, cuando se crea el Banco de Norteamérica, que duró 10 años nada más. Después se crea el First Bank of America, dura 20 años. Después se crea el Second Bank, no es joda, el Second Bank of America, que también dura otros 20 años. Y siempre se terminó vilipendiando el respaldo de la moneda. El sumum de esto es el siglo XX. Esto que nos vende, Rothbard dice, yo a los banqueros y a los empleados bancarios no le echo ni la culpa, porque no saben, no tienen noción de todo esto, porque han sido adoctrinados tan fuertemente que piensan que la única alternativa es la que tenemos hoy en día. Y lo mejor, que lo que tenemos hoy en día tiene solamente 100 años de vida, no tiene más. Y es el perfeccionamiento al extremo de la estafa. ¿Por qué? Les cuento. Primero, hasta el siglo XIX había Banco Central, pero había bancos privados que podían emitir. En el siglo XX aparece el Banco Central y dice, desde ahora la emisión es monopólica, emito yo solo. El dinero que emito
termina no teniendo ningún respaldo en el siglo XX. Se cae todo patrón oro y para siempre. O sea, yo puedo emitir hasta el cielo, hasta el infinito. Lo explica Murray Rothbard. Del otro lado, esta emisión hasta el cielo la declaran legal y de curso forzoso. O sea, te obligan a aceptar la moneda papel fiduciaria sin respaldo emitida hasta el infinito. No te queda otra. La tenés que aceptar sí o sí. Señores, no termina acá. El ser humano había elegido el oro y la plata como moneda. Perfecto. Decretaron los bancos centrales que no se podía hacer transacciones económicas en oro y plata. Y que el oro y plata debía ser entregado a los propios bancos centrales para que lo acumulen como reserva. O sea, te establecen el monopolio y sacaron la amenaza de la competencia a su moneda fiduciaria artificial, para que cerrara todo el círculo nefasto. Ahora bien, el dinero bancario, acá establecen para siempre el sistema fraccionario, no se duda más del sistema fraccionario, pero encima inventan el prestamista de última instancia. ¿Qué sucedía? En una banca libre, si es una banca libre, el banco privado crea dinero, presta dinero, crea depósitos. Cuando viene el tenedor del depósito o el tenedor del dinero físico y lo quiere redimir, si el dinero no está, ese banco tiene que quebrar. El prestamista de última instancia le asegura el negocio exponencial al banquero, porque le dice, mirá, con el dinero de Giacomini y de Distel, prestalo todo. Hacé todos los negocios que quieras, gana plata. Una parte me la das a mí, me comprás bonos, me comprás letras, me financiás gasto público, me financiás obra pública. Ahora bien, si te vienen a pedir la plata y no la tenés, quédate tranquilo, no pasa nada. Tu pérdida yo la socializo, porque yo, como soy a partir de ahora prestamista de última instancia, te voy a dar redescuento. Diego, minuto final, ¿eh? Minutos finales. Y para redondear, hablé de esto porque es lo histórico, me parecía lo más accesible para una conferencia vía Zoom. Pero acá, Rothbard hace toda una parte, la primera parte, de aporte teórico. Señores, Rothbard vuelve a la buena teoría económica, saca a la tasa de interés del mercado monetario. Cuando explica el mercado monetario, los economistas que ven en el mercado monetario en el eje de la SEC y la cantidad de dinero y en el eje de la SI la tasa de interés, Murray Rothbard saca ese engendro keynesiano de poner la tasa de interés en el eje de la SI. La tasa de interés es un fenómeno perteneciente a la economía real. La tasa de interés es la variable que coordina las preferencias intertemporales del público de cuánto vas a ahorrar hoy para consumir en el futuro versus cuánto vas a consumir en el presente. Pone el poder adquisitivo del dinero en el eje de la SI. Del juego de la ley de oferta y de demanda, que además explica muy bien la oferta y sobre todo explica muy bien la demanda de dinero. Miren la explicación teórica de Murray Rothbard de la demanda de dinero de este libro, porque esto explica por qué en Argentina nunca va a haber demanda de pesos. Por eso es de obligatoria lectura. Del juego de oferta y de demanda en el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero. ¿Y qué es el poder adquisitivo del dinero? El poder adquisitivo del peso frente a otras monedas y frente a los bienes y servicios. Esta explicación del mercado monetario que ofrece Murray Rothbard en este libro explica por qué en Argentina, al no querer el dinero, cada vez que nosotros no queremos el dinero, que en realidad buscamos ahorrar, que en realidad buscamos preservar nuestro poder adquisitivo a futuro para poder mantener nuestro consumo futuro
constante y nuestro nivel de vida constante a futuro, cuando cae la demanda de dinero, cae el poder adquisitivo y primero está condenado a saltar el tipo de cambio, saltar el dólar. Y al saltar el dólar, después se va a empezar a acelerar la inflación. Y viendo este enfoque monetario que no se aprende en la Facultad de Ciencias Económicas de ninguna universidad de la educación pública formal en Argentina, ya sea de gestión privada ni de gestión pública, y tampoco en el mainstream de las universidades en el mundo, vamos a entender por qué a Argentina le pasa lo que le pasa monetariamente, cambiariamente y en términos de inflación. En definitiva, este libro es la mejor herramienta para explicar lo que a Argentina le pasa monetaria, cambiaria e inflacionariamente, lo que le pasa con su moneda. Y a su vez, este libro nos da todo el basamento teórico para la propuesta de reforma monetaria y financiera que necesita Argentina para vencer de una vez y para siempre a la inflación en nuestro país y de esa manera eliminar la pobreza y volver al crecimiento económico. De hecho, todo este bagaje instrumental que presenta Rothbard en este libro, paso chivo, forma parte de mi propuesta y de mi próximo libro, Papel Pintado, que está por salir, y de la propuesta que hemos hecho con Javier Milei de reforma monetaria y financiera para Argentina. Rothbard es el pilar intelectual, moral y monetario de fondo de nuestra propuesta. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Diego. Hay muchas preguntas, pero bueno, básicamente vamos a comentar, ya no tenemos tiempo ahora. El libro va a estar disponible a partir del lunes, así que lo pueden solicitar vía WhatsApp y nos ponemos en contacto. Mil gracias, Diego. Estamos presentando el libro, anunciando la presentación de tu libro públicamente en unas semanas. Así que bueno, estemos atentos a eso también, que vamos a hacer una charla para la presentación.